Bien, donde también decía, formo parte de una cátedra que es internacional público, una materia que la van a dar en tercer año de la carrera, y también soy consejero directivo de esta facultad, que ese espacio fue justamente el que los estudiantes y las estudiantes en cada año nos eligen, y bueno, es una responsabilidad que nos tocó asumir, y con todo esto siempre queremos nosotros recalcar el agradecimiento y devolver esa misma oportunidad que se nos fue dado a cada una de las personas que quieren y desean ingresar a la Facultad de Derecho para cumplir su objetivo justamente, que es el de recibirse. Como decía, nosotros hace 9 años, de manera consecutiva, llevamos adelante estas clases de apoyo, que siempre lo contamos, comenzó debido a que hay muchas academias que aprovechan la oportunidad siempre en cada enero para brindar también clases de apoyo, pero tienen un costo, y ese costo es altísimo. No sé si alguno ya o alguna ya habrá podido consultar, son bastante elevados, y nosotros y nosotras en ese momento, cuando decidimos ingresar a la facultad, no teníamos justamente muchas opciones para poder hacerlo, y nos juntábamos a estudiar de grupos y demás, y es de ahí que sale la idea justamente de poder organizar estas clases que año tras año las fuimos perfeccionando. Hoy ya contamos con un plantel de profesores y profesoras, como en este caso el módulo de historia va a llevar adelante la profesora de historia Magdalena Duarte, quien también es concejal de la ciudad de Corrientes y siempre colabora con nosotros año tras año en estas clases de apoyo, a quien siempre obviamente le agradecemos. Y también comentarles que durante todo el desarrollo de estas clases, que van a ser en el mes de enero, vamos a brindar estas clases de manera presencial y virtual. También vamos a mandar modelos de exámenes para que no haya justamente ninguna sorpresa. Ustedes ya sepan en el momento de venir en febrero que cómo va a ser el examen. También los PowerPoint que acá se van a compartir, ustedes lo tengan para que puedan repasar en sus casas. Y lo otro es que sabemos muy bien las tensiones, los nervios que se manejan en esta época del año para muchas personas que están por ingresar. Para que sepan, son 2.800 las personas que se anotaron para el ingreso a la carrera en este año, y son 2.800 personas que tienen justamente el deseo de ingresar. Sabemos de esos nervios, así que nosotros estamos disponibles 24/7 todo enero para sus consultas, para cualquier duda con el material de estudio, para cualquier también problema que tengan académico con la facultad, y cuando ingresen, bueno, justamente en ese momento que es muy, muy importante, también vamos a estar acompañándolos para quienes quieran también dedicarse a la investigación dentro de la facultad o las múltiples opciones y oportunidades que brinda. Sin más nada que agregar, le paso la palabra a la profesora, que nuevamente le agradecemos, Magdalena Duarte. Ella es profesora de historia, quien hoy va a arrancar con el módulo de historia. Muchas gracias, Magda. Gracias, Jerónimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que me estén escuchando bien. Sé que por ahí no es siempre la forma más didáctica la educación virtual, pero es una modalidad que se eligió para que más cantidad de chicos y chicas puedan participar de las clases de apoyo gratuitas, y además, bueno, teniendo en cuenta el contexto sanitario que sigue empeorando en estos días. Bueno, con respecto a la parte de historia, que es la que van a dar conmigo durante esta semana, habrán visto, bueno, que el material que ustedes tienen abarca desde la presidencia de Alfonsín hasta un poquito más de lo que es la presidencia de Néstor Kirchner. En realidad la nombra nada más. Desde mi punto de vista, en comparación de otros años, este es un material que tiene una ventaja, que es de lectura relativamente fácil. No sé si a ustedes les pareció lo mismo, no sé si ya avanzaron, ya se familiarizaron con el material. Les recomiendo que lo lean.
en esta clase y en todas las clases que van a tener ustedes, se les va a dar un PowerPoint que les va a servir como guía de lectura. Es decir, como una especie de esqueleto, ¿sí?, al que ustedes le van a tener que completar con lectura, profundizando la lectura del material. Esto es muy importante que tengan en cuenta. Las preguntas que van a tener ustedes en el examen van a ser textuales del libro, de este material. ¿Qué significa esto? Seguramente ustedes puedan leer otro material que por ahí quieran para tener de apoyo, o tal vez a alguno le resulte más fácil estudiar con videos, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que las preguntas van a ser textuales de los autores que a ustedes les dieron, ¿sí? También les digo esto por si alguno tiene o les llegó material de ingresos anteriores, si bien es el mismo periodo histórico, generalmente por lo menos en los últimos 5 años viene siendo el mismo periodo, cada autor cuenta la historia y da la información de manera distinta. Entonces, yo les recomiendo que se familiaricen con este material que les dio la facultad, que lo lean, lo relean, y sobre todo que aprovechen estas clases para aquellas cosas que a medida que van leyendo y no van entendiendo, las marquen, y hagan una pregunta y la podamos resolver acá en la clase, porque yo estoy para eso, estoy para resolver cualquier duda que tengan sobre esta parte de historia. Eso es una de las cosas. La otra cuestión tiene que ver con que, si bien arranca desde la presidencia de Alfonsín, habrán notado que el material que les dieron a ustedes está desordenado cronológicamente, es decir, no respeta la cronología, ¿sí? Porque salta de la presidencia de Alfonsín, salta a la segunda presidencia de Menem, después vuelve a la primera presidencia, después vuelve a hablar de Alfonsín. Entonces, esta clase les va a servir a ustedes, sobre todo para los que no están familiarizados con la historia, para ordenar cronológicamente los hechos, es decir, para hacer como una línea de tiempo que les permita a ustedes situar cada proceso, cada hecho en la presidencia de Alfonsín o de Menem. Así que bueno, yo ahora después, al final de la clase, les voy a dar más o menos el orden en el que para mí deberían leer el material para no confundirse, porque si lo leen así de corrido como está, no van a entender nada. Bien. De todas formas, al final de la clase vamos a aprovechar para que todas las consultas que tengan sobre el examen y demás se las pueden hacer a los compañeros. Y mediante el transcurso de la clase, cualquier duda, pregunta, me la escriben por el chat. Yo acá no estoy pudiendo ver el chat, pero los compañeros me van a avisar si alguien necesita que vuelva a repetir algo, si alguien necesita que aclare alguna cuestión, si no se entendió, o si no escucharon bien, me paran, frenan, escriben y lo resolvemos, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Entonces ahí le pido a los compañeros que vayan pasando el Power. Bien. Como les dije, arrancamos con la presidencia de Raúl Alfonsín. En 1983 va a llegar a la presidencia con el 51,75% de los votos. Y acá se inicia un periodo histórico que se conoce como el de la transición democrática, ¿sí? Recordemos que habíamos venido de una dictadura militar de 6 años, una dictadura una de las más largas y de las más cruentas en nuestro país. Entonces, con la apertura democrática, que bueno, se va a dar por distintas razones, una va a tener que ver con la derrota de la guerra de Malvinas, va a tener que ver también con el deterioro de la situación económica, por las medidas que fueron tomando los militares durante esa época, va a tener que ver con el hartazgo por las violaciones a los derechos humanos. Entonces todas esas cuestiones van a llevar a que finalmente se produzca la apertura democrática, se llame a elecciones y resulte ganadora la fórmula radical que llevaba a Alfonsín y a Víctor Martínez a la presidencia. Y acá, esto de transición democrática es un concepto que yo les recomiendo que lo lean y lo estudien y lo tengan presente, porque estamos hablando de una etapa en la historia en la que se va a hacer mucho eje en el fortalecimiento de las instituciones, es decir, en recuperar
la participación, en recuperar la actividad, el protagonismo, sobre todo de los partidos políticos, y sobre todo que la sociedad recupere el valor de la vida en democracia. Y esto va a estar presente en muchos aspectos a lo largo de esta presidencia, y después vamos a ver cómo la presidencia que sigue, que es la de Menem, algunos autores van a hablar como, bueno, es un momento en el que se puede consolidar el sistema democrático. Bien, otra de las cuestiones que a tener en cuenta para esta presidencia es la distribución del poder, ¿sí? Porque si bien el radicalismo gana las elecciones, va a tener una mayoría y un control de la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, donde el peronismo va a ser quien tenga la mayoría. ¿Qué va a ocurrir con esta cuestión? Ambas fuerzas van a tener poder de veto mutuo, es decir, que se van a poder bloquear mutuamente algunas decisiones, lo que va a llevar a que muchas de las políticas públicas de este periodo se terminen decidiendo por fuera del Parlamento, del Congreso, al haber esta cuestión de bloqueo entre las decisiones, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta, que va a estar presente durante este periodo, el eje en la política de derechos humanos. Recordemos, bueno, había una de las banderas de la campaña de Raúl Alfonsín, va a ser la de llevar adelante el juzgamiento a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pararse sobre esa bandera que va a tener mucho apoyo popular por eso. También la de llevar adelante una modernización del Estado, o intentar hacerlo, modernización del Estado y de la política. Lo va a hacer a través de distintas convocatorias a los sectores políticos para que conformen acuerdos, para que conformen, para que consensúen acerca de los puntos básicos necesarios para defender el orden democrático. Otra cuestión que también se va a ver es la confrontación con las corporaciones, o bien, como dice ahí en el Power, una posición anticorporativista. ¿Qué son las corporaciones? Bueno, en este caso las pueden entender como entidades que actúan como un cuerpo, ¿sí? En este caso, que al actuar como un cuerpo, se defienden como una sola cosa, ¿sí? Y ahí va a estar la corporación militar como una de las más fuertes, y una de las más violentas, y una de las que más va a reaccionar, sobre todo cuando empiecen los juicios, cuando empiecen las denuncias. Después vamos a tener la corporación sindical, también otro núcleo de conflicto importante, porque van a ser férreos opositores a las políticas de Alfonsín. También va a estar la corporación empresarial, representada por los capitanes de la industria, que van a ir y venir entre acercarse y generar alianzas con el gobierno y ponerse en la vereda enfrente, incumpliendo acuerdos que habían llegado con el gobierno. De todas formas, vamos a analizar cada una de estas situaciones ahora dentro de un rato. Y la otra cuestión que también es importante tenerla en cuenta es la participación ciudadana, cómo bajo distintas modalidades la ciudadanía se va a volcar a participar, afiliándose a los partidos políticos, afiliándose nuevamente a los sindicatos, discutiendo o participando en discusiones que antes a las que antes no podían acceder, porque obviamente durante la dictadura los derechos ciudadanos estuvieron suspendidos. Así que estas son, a grandes rasgos, las cuestiones más importantes de esta presidencia. ¿Seguimos? Bien. Una cuestión que les puede servir a ustedes para entender mejor este periodo, y sobre todo poder estudiarlo más fácilmente, es dividirlo en periodos, ¿sí? Estamos hablando de una presidencia de 6 años, y bueno, esta es una periodización que toma uno de los autores,
yo le fui incorporando cosas del otro autor que ustedes tienen en el material, ustedes tienen, que hablan de Alfonsín, tienen a Hernán Fair y Hugo Quiroga. Yo tomé cosas de los dos, como para que esté más completo, entonces les puede servir de apoyo a este material. Entonces, esta primera etapa, que va del 83 al 85, se va a caracterizar por una actitud pendular entre confrontación con la oposición y los sindicatos e intentos de concertación. ¿Qué significa esto? Y ahora lo vamos a ver más detallado, pero al asumir el presidente y la UCR, asumen con en medio de un gran apoyo popular, ¿sí? De un gran fervor ciudadano. Y esto los va, por decirlo de una forma, los va a envalentonar para intentar La profe tuvo un problema de conexión, pero enseguida ya va a volver a conectarse. Y mientras, les comentamos que también tenemos nuestras redes sociales, que bueno, la mayoría seguramente ya nos ubicó de ahí, que se interiorizó el tema de los trámites que hay que hacer para el ingreso a la facultad, y habrán visto también que hay otras publicaciones respecto a las clases que hacemos nosotros, a los talleres prácticos, y que todo eso lo vamos a hacer durante el año. Así que eso también es un incentivo que a la hora de ustedes cuando ingresen sepan que todo el tiempo vamos a estar brindando herramientas para que se formen tanto en lo académico como en lo práctico, porque es muy, bueno, algo que nos pasa cuando nos recibimos y que nos pasó a muchos de nosotros y de nosotras, es que esta carrera, más allá de ser muy teórica, es muy práctica. Lo que pasa en los pasillos de los juzgados, en los tribunales, cómo se hace cada trámite, es algo que hoy en la facultad no se muestra mucho y eso lo vamos también durante todo el año a facilitar. Bueno, ahí se conectó otra vez la profesora, le pasamos la palabra. Bueno, disculpen, pero bueno, son cuestiones que pasan en la virtualidad y por ahí mi wifi va y viene. Como les iba diciendo, entonces, la primera etapa, del 83 al 85, se va a caracterizar por este ida y vuelta con los sindicatos, con la oposición, porque con la oposición también va a intentar distintos acuerdos, ¿sí? Va a convocar a que se firmen actas de concertación, a que se generen acuerdos sobre las reglas de juego de la democracia, ¿sí? Sobre todo para fortalecer el sistema democrático ante lo que vamos a ver que va a ser la constante amenaza de en este caso de los militares. Va a haber, como les dije, un apoyo popular importante al régimen democrático y al gobierno, ¿sí? Sobre todo, y ese apoyo se va a sentir con más fuerza en estos 2 primeros años. Más allá de que la situación económica y sobre todo la inflación iba creciendo, esta expectativa sobre que se generen cambios y sobre recuperar las instituciones va a generar apoyo al presidente Alfonsín, que se va a manifestar en movilizaciones masivas. Y se va a producir un fortalecimiento de las instituciones, no solamente de los partidos, no solamente de los sindicatos, sino también de recuperar la práctica del debate, porque, por ejemplo, durante esta etapa se va a realizar el Congreso Pedagógico Nacional, en el que se van a convocar a distintos sectores de la sociedad para reformar el sistema educativo. Recordemos que durante la dictadura hubo una educación tradicionalista, religiosa, sobre todo que o estaba orientada a excluir a los chicos, digamos, y se va a intentar recuperar el carácter democrático de la educación y sobre todo el carácter laico. Esto obviamente que no va a contentar a la Iglesia, que se va a meter en el Congreso Pedagógico y va a tener mucha influencia, y
no van a hacerlo, no van a obtener de ese congreso los resultados que esperaba el gobierno, pero lo importante va a ser el aspecto simbólico, es decir, el de haber recuperado la práctica del debate, la práctica de la discusión. Esta es como una de las cuestiones, no sé, es para tenerla en cuenta de por qué hablamos de fortalecimiento de las instituciones en esta época. Del 85 al 87 vamos a empezar a ver cómo este apoyo popular va a ir decayendo, ¿sí? Este ánimo de la sociedad. ¿Por qué? Porque aumentan los problemas económicos. En el 85 vamos a ver que el gobierno va a implementar el Plan Austral, que es un programa económico que tenía como objetivo reducir la inflación. Y vamos a ver que si bien va a tener un éxito inicial este programa, y eso le va a permitir al presidente ganar las elecciones legislativas de ese año, a los pocos meses ese programa va a empezar a mostrar sus fallas y va a terminar fracasando, moviendo la inflación, bajando la tasa de empleo, aumentando la pobreza. Esto sumado a que se rompen los acuerdos con parte de los sindicatos, a que se rompen los acuerdos con los sectores empresariales que no respetan los acuerdos de precio, y sumado a la resistencia violenta de la corporación militar, que vamos a entrar en detalle, pero obviamente que los militares no se quedaron en sus casas tranquilos esperando que los vaya a buscar la justicia para rendir cuentas por los hechos. Me silenciaste. Sino que van a resistir de forma violenta. Vamos a ver lo que son los levantamientos militares carapintadas, y toda esta situación económica, social, militar, va a generar una situación de crisis, y sobre todo una crisis de representación política. ¿Sí? Hay una chica, María Belén, ¿puede apagar por favor su micrófono? Gracias. Sí, ahí que apague, o si no que le apague el administrador, por favor, el micrófono. Disculpa, Maga, es que justo no podemos silenciar a uno. Ahí silenciar toda vuelta, sí te podés silenciar. ¿Vos? Está el micrófono apagado, porque cuando silenciamos a todos los participantes, por eso que se silencia su micrófono. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Como le decía, entonces, toda esta etapa del 85 al 87 va a ser, se van a sumar distintos problemas. El económico, por un lado, con el fracaso del Plan Austral, vamos a tener el problema social que esto acarrea, porque aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, no se respetan el derecho a huelga, y sobre todo no es que no se respeta el derecho a huelga, no respetan los empresarios los acuerdos de precio que a los que se habían comprometido con el gobierno, y los militares van a ser un foco de conflicto importante porque ellos van a rechazar cualquier tipo de juzgamiento. Para ellos, lo que había pasado en nuestro país durante los 6 años de dictadura fue una guerra, y ellos exigían amnistía, exigían impunidad, y bueno, van a representar una amenaza constante al régimen democrático, y el gobierno va a responder ante esta amenaza con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Ahora igual la vamos a ver en detalle, pero como una forma de
calmar los ánimos o de disminuir la tensión con los militares. Esta amenaza que van a representar los militares al orden democrático va a llevar a los partidos políticos a generar una especie, como a un acercamiento, ¿sí? Sobre todo de parte del peronismo con la UCR, con el gobierno, para fortalecer las instituciones y fortalecer el sistema bipartidista, que significa un sistema político en el que los que conservan la mayor parte del poder son los dos partidos históricos, la UCR y el PJ, en lo que el autor comunica, llama la cartelización de la política, ¿sí? Es decir, a los partidos políticos trabajando o colaborando en algunos aspectos, funcionando como un cartel. Vamos a profundizar este concepto más adelante, quédense tranquilos. Bien, en esta última etapa del 87 al 89 también se va a intentar otro plan económico, que es el Plan Primavera, también con el objetivo de bajar la inflación. Es un plan que también buscaba incorporar ya algunas reformas neoliberales, reformas que son pedidas por los organismos de crédito internacional, reformas que van a generar rechazo en los sindicatos por un lado, en el peronismo por el otro, pero también dentro de la propia fuerza radical, que iba a criticar estas reformas neoliberales. Todo esto va a llevar a que este plan Primavera no va a tener el éxito que buscaban, fracasa, y va a llevar, obviamente, a que suba la inflación, llegando a ser incluso hiperinflación, y suma al descontento de la sociedad por las leyes de punto final y obediencia debida, y todo conforma al clima insostenible que lo va a llevar a Alfonsín a entregar el mandato 6 meses antes de tiempo, ¿sí? Esto más o menos, bueno, un resumen para que ustedes se vayan ubicando en el tiempo cómo nos vamos a manejar ahora. Así que, ¿seguimos? Bien, en esta primera etapa que va del 83 al 85, vamos a, como les dije, acuérdense que el gobierno asume en medio de un gran apoyo popular, en medio de un entusiasmo ciudadano por haber recuperado la democracia, por haber recuperado las instituciones, y en medio de este fervor, el presidente va a anunciar, y por decreto, la creación de la CONADEP, ¿sí? La Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en diciembre del 83, que es una comisión integrada por intelectuales, integrada por dirigentes políticos de todo el arco partidario, que van a encargarse de redactar el informe conocido como Nunca Más. Seguramente ya lo habrán escuchado en algún momento. Este informe contenía una investigación acerca de cómo había sido el sistema represivo, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias, el robo de niños, las torturas, etc. Que cuando es conocido este informe, causa una gran conmoción y alimenta este reclamo por memoria, verdad y justicia de la sociedad. El radicalismo, acuérdense que habíamos dicho que gana las elecciones, pero en Cámara de senadores controlaba el peronismo. Entonces el radicalismo va a intentar una estrategia de mayoría en la Cámara de Senadores para tratar de desbloquear algunas leyes. No lo va a llegar a hacer, sobre todo en esta primera etapa. En diputados, si bien no lo necesitaba, porque bueno, tenían quórum propio también en diputados. Entonces, lo que va a terminar pasando es que en diputados algunas iniciativas del gobierno van a ser aprobadas, pero van a ser rechazadas y frenadas en la Cámara de Senadores. Bien. Sí, ¿qué no estás entendiendo, Santiago? ¿Querés preguntar algo puntual o no están escuchando bien?
Bueno, cualquier cosa, me preguntan bien. Ah, no estás escuchando bien, bueno. Repito esta última parte para ver si cosa. Entonces, como les había dicho que el radicalismo tenía, si bien tenía control de la Cámara de Diputados, no pasaba lo mismo en la Cámara de Senadores. No va a poder consensuar o llegar a acuerdos con el peronismo en la Cámara de Senadores, y esto va a generar el bloqueo de muchas políticas públicas que se van a terminar decidiendo por fuera del ámbito parlamentario, es decir, por fuera del Congreso. Porque, por ejemplo, en diputados sí se aprobaban, pero en senadores se rechazaban. Sí. Bien. El PJ, por otra parte, el Partido Justicialista, el principal opositor al partido, a la UCR, al gobierno, va a estar inmerso en una crisis interna. Es decir, no va a ser un peronismo homogéneo y organizado, va a tener una grieta de la que va a surgir la corriente renovadora, una corriente conformada por algunos gobernadores, por algunos dirigentes, que con el tiempo van a ir ganando cada vez más espacio dentro del partido y van a buscar reorganizar el Partido Justicialista, ¿sí? Esto vamos a ir viendo que en un tiempo la estrategia va a ser una oposición firme y así ganar más adeptos, ganar más espacio, pero ya acercándonos al 89 más adelante va a ser el sector del PJ que va a estar más dispuesto a sentarse a consensuar algunas cosas con el gobierno, ¿sí? También en 1984, como les había dicho, de tratar de generar distintos consensos, el gobierno va a convocar a la firma, sí, exactamente, Joaquín, tanto el Partido Radical y Justicialista, los dos partidos históricos y los dos partidos mayoritarios de nuestro país, se los va a convocar para conformar, firmar el acta de coincidencias políticas, ¿sí? Con las principales fuerzas de la oposición también tratando de llegar de incluir en este consenso a los sindicatos, a los empresarios, y la idea de esta concertación era que se pudieran poner de acuerdo acerca de cuestiones mínimas de funcionamiento de la democracia, ¿sí? Recordemos el periodo, y nunca perdamos de vista el contexto, estamos hablando de haber recuperado hace pocos meses la democracia, entonces había que llegar a un acuerdo político para defender el sistema, porque era el sistema que le convenía a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, y que la sociedad también exigía que se defienda. Es decir, había también un reclamo de la sociedad de que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en algunos puntos mínimos para sostener ese sistema, y obviamente no permitir que volvieran a tomar el poder los militares, ¿sí? Bien, seguimos. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco de lo que fue la relación del gobierno con los sindicatos. El 17 de diciembre del 83 se va a producir el primer choque del gobierno con los sindicatos a partir de un proyecto de ley que envía el gobierno al Congreso, que es la Ley de Reordenamiento Sindical, que buscaba cambiar el sistema de elecciones gremiales, es decir, la forma en la que se elegían los secretarios generales, la participación de la minoría en las juntas directivas. También la ley implicaba que el gobierno tenía que controlar estas elecciones. Esto obviamente fue rechazado por los sindicatos que no querían esa intervención del Estado adentro de los sindicatos, y va a generar huelgas, paros generales, y sobre todo va a significar la primera derrota política importante del gobierno, porque esta ley va a ser aprobada en diputados, pero en senadores va a ser rechazada por un solo voto, ¿sí? Y significa una derrota importante, porque el gobierno había sido su eje de campaña
intentar meterse en los sindicatos, democratizarlos, cambiar la forma histórica en la que se elegían los secretarios generales, no va a conseguirlo. Entonces, al chocar con esta situación, el gobierno va a hacer un cambio de estrategia, es decir, bueno, en vez de ir al choque, va a buscar consensuar con parte del sindicalismo, porque había un sector, que era la CGT liderada por Saúl Ubaldini, que era opositora 100%, y habían otros sectores que después los vamos a conocer como el grupo de los 15, que estaban más dispuestos a sentarse a dialogar, a consensuar, y a este sector el gobierno le va a dar distintos gestos políticos. Por ejemplo, va a nombrar a Hugo Barrio Nuevo en una Secretaría de Estado, va a cambiar al ministro de Trabajo, que fue Antonio Mucci, por Casella, digamos, que venía de la extracción sindical, es decir, distintos gestos para tratar de generar o de tender un puente con los sindicatos. El sindicalismo va a tener un aliado importante en la Iglesia. ¿Por qué? Recuerden que les comenté del Congreso Pedagógico, ¿sí? Que se había intentado recuperar el carácter laico de la educación, y que eso obviamente a la Iglesia no le va a gustar nada, pero también durante este periodo se van a discutir y debatir las leyes de divorcio, la ley de patria potestad compartida, es decir, se van a meter con cuestiones que para la Iglesia eran muy sensibles, y esto va a llevar a una reacción en contra del gobierno que va a encontrar una alianza con los sindicatos, ¿sí? Y también con algunos sectores empresariales que no estaban de acuerdo con las políticas económicas del gobierno, ¿sí? Entonces esta es más o menos para que ustedes entiendan cuál fue la relación con los sindicatos en esta primera etapa, ¿sí? Primero una confrontación directa, un choque, digamos, porque no, una derrota del gobierno, y luego tratar de cambiar la estrategia por un acercamiento, ¿sí? Bien. Bien, sigamos. Profe, en el chat estaban poniendo preguntas, no sé si puedo leer o... Ahí leo. Sí, sí, por supuesto, la Iglesia actúa en este caso como una cuarta corporación, porque también es como un cuerpo que cuando se siente atacado se defiende como una sola cosa, ¿sí? Como toda corporación tiene también sus intereses, tiene sus objetivos, entonces cuando se siente atacado recorre a defenderse a sí misma, actuando como una sola cosa, ¿sí? Entonces sí. Y después decía ahí más arriba que la corriente ortodoxa estaba encabezada por Menem y la corriente renovadora encabezada por Cafiero, es así. Sí, después lo vamos a ver más adelante eso, pero sí, de hecho, por ahí nos estamos saltando un poco en el tiempo, pero por eso fue una sorpresa que la interna peronista la haya ganado la línea ortodoxa y no la línea renovadora, que era la que venía ganando a más peso, ¿sí? Y que terminando de esa interna, termina siendo Carlos Menem el candidato, y no Antonio Cafiero, que era el otro posible candidato, ¿sí? Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, cuando ya lleguemos medio que al fin de la presidencia, ¿sí? Sigamos. Bien, en los primeros meses entonces de 1985, la situación va a ir la situación económica va a ingresar, sobre todo, en un deterioro constante, con el aumento de la inflación, y esto era un problema porque obviamente los que los sindicatos exigían, y una de las razones por las cuales representaban una oposición tan firme, que le exigían al gobierno que los salarios le vayan ganando a esa inflación que no dejaba de crecer, y que hacía que la moneda, que el salario no valiera nada, ¿no? Alfonsín va a intentar convocar a los empresarios para generar un acuerdo de precios, es decir, tratar de frenar el aumento de la canasta básica. Les va a proponer la creación de un compromiso de concertación,
que no va a llegar a cumplirse, porque vamos a ver que los empresarios no van a cumplir con los acuerdos de precios y los sindicatos no van a aceptar el salario que les proponía el gobierno, porque claramente no era un salario que les permitiera ganarle a la inflación. Como todo eso van a seguir los paros, van a seguir las huelgas, esto disminuye la confianza que tiene la sociedad en el gobierno, y va a llevar a que Alfonsín tenga que cambiar a su ministro de Economía, que era Bernardo Greenspoon, y después asumirá Juan Vital Zorril, que va a ser el responsable del Plan Austral. Ahora bien, hay una cuestión que es importante que la entiendan para ver cómo ya estamos entrando en la segunda etapa. Entonces, este apoyo popular que tenía el gobierno, ¿cómo se va a ir disminuyendo? Los sindicatos convocaban a movilizaciones que eran masivas, y el gobierno a los 2 días convocaba a otra movilización que también eran masivas. Y una de estas movilizaciones va a ser la que se va a dar el 22 de mayo del 85, en el que el presidente convoca a una multitud a defender la democracia. 85, y tengan presente esta fecha, porque en el 85, sobre todo, es el año en el que empiezan los juicios a las juntas militares, más precisamente en abril, y obviamente que el inicio de los juicios va a generar una reacción violenta, como les había dicho, levantamientos militares, amenazas constantes de parte de los militares, y lleva a la sociedad a movilizarse. Entonces la sociedad va a este acto convocado por el gobierno, y escuchan en este acto al presidente decir que se venía una economía de guerra, ¿sí? Es decir, una economía de ajuste, que obviamente no simpatizó a la gente que fue a la plaza, echó más leña al fuego, si se quiere, la situación con los sindicatos, y se empezó a generar el deterioro de ese apoyo con el que había contado en el principio de su presidencia el presidente Alfonsín, ¿sí? Bien. Ahí veo preguntas en el chat como que se están ansiosos por cosas que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Pero no se adelante, porque si no, se me desordena la línea temporal y no les va a servir a ustedes, ¿sí? Sigamos. Bien. El éxito como les dije, este plan austral que va a llevar adelante el ministro Zorril, va a tener un éxito inicial, es decir, durante los primeros meses de su implementación va a llegar a bajar la inflación, ¿sí? Que era lo que más pedía la sociedad, que se frene la inflación, que se baje. Este respiro que va a tener la economía va a llevar a que el gobierno gane las elecciones legislativas del año 85, y además ayuda mucho en esta situación el hecho de que el peronismo estaba fragmentado, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que se había empezado a generar una línea interna, que era la línea renovadora. Bueno, el peronismo va a perder por esta situación un caudal de votos importante, pero también va a permitir que este escenario de debilidad interna del PJ, que hayan sectores que se vayan, o por lo menos poniendo en condición de sentarse a dialogar con el gobierno. En esta situación donde el peronismo estaba debilitado, donde habían ganado las elecciones, el gobierno, donde el plan económico parecía que estaba dando buenos frutos, el radicalismo se va a sentir como, bueno, en una posición victoriosa, ¿no? Esto va a llevar al presidente a pararse como líder de toda esta situación, el líder de este éxito, y a plantear en el discurso de Parque Norte, ¿sí? La conformación de un tercer movimiento histórico, es decir, como de un movimiento amplio que convoque a todas las fuerzas progresistas de la nación, a los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos, y conformar un tercer movimiento de liberación que lleve a la patria hacia el progreso.
pero detrás de este llamado a la colaboración y al trabajo en conjunto, había un deseo de decir, bueno, de ponerle fin al peronismo, o de derrotar definitivamente al peronismo, lo que va a terminar dificultando que este acuerdo o este compromiso se termine concretando. También separó el presidente Alfonsín para hacer este pedido en esta amenaza constante que significaban los militares. Dice, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, si no defendemos el sistema democrático, hay un riesgo posible y latente de que recuperen el poder los militares, digamos. ¿Qué va a ocurrir con esto entonces? Los partidos políticos mayoritarios, si bien van a coincidir en que sí, había que fortalecer el sistema político, no así en el programa político, porque ahí sí va a seguir habiendo una posición oficialista y una oposición. Los sindicatos van a seguir siendo opositores férreos, porque la situación económica tampoco mejoraba, y los empresarios no van a respetar los acuerdos de precio. Entonces, este gran compromiso triangular que quería realizar el presidente Alfonsín no va a llegar a algún lado, pero sobre todo por el deterioro de la situación económica y social. ¿Sí? Sigamos. ¿Seguimos? Bien. El presidente entonces va a intentar enviar al Congreso una reforma económica con nuevas medidas, de una segunda etapa del Plan Austral. No va a tener el apoyo del Partido Justicialista para llevar adelante estas reformas, sobre todo porque eran reformas que significaban ajuste en los gastos, recorte en gastos, y cuando ustedes lean que se habla de recorte del gasto, se está hablando de recortes en educación, en salud, en programas sociales, que obviamente va a generar rechazo de los sindicatos, rechazo del peronismo, pero también de propios sectores internos del radicalismo, ¿sí? Y en este contexto, este plan austral va a terminar fracasando rotundamente, porque además al ir finalizando el año 85 se va a ir viendo que ese éxito inicial que había sido controlar la inflación, bueno, desaparece porque la inflación vuelve a crecer, vuelve a aumentar la pobreza, etc. Bien, seguimos. Así, con el fracaso del Plan Austral, llegamos a la segunda etapa de este gobierno. Mira, Matías, mira, en el material que ustedes tienen no hay especificaciones técnicas, como si hubo otros años. Por eso yo no las incluí en el material, porque si no sería confundido, agregarles información que no les van a tomar en el examen, porque el material es como que los nombra, y nombra algunos objetivos por arriba nada más de cada plan, ¿sí? Así que por eso no los incluí en el material. ¿Cómo les dice? El fracaso del Plan Austral, entonces, va a llevar a un empeoramiento de la situación económica y social. No solamente teníamos la cuestión de la inflación, la dictadura nos había dejado una enorme y masiva deuda externa, también había aumentado enormemente el déficit fiscal, y el fracaso, los empresarios que firmaban acuerdos de precio que después no respetaban. Todo esto lleva a que el incremento de las huelgas y los paros generales, y sin embargo, en medio de esta situación, que cualquiera pensaría que, bueno, la situación se deteriora cada vez más, hay huelgas, hay conflictos, es imposible que en este contexto se produzca algún tipo de consenso político. Pero sin embargo, y ahí uno de los autores habla de que se va a producir el fenómeno de la cartelización de la política, ¿sí? Sigamos, ahí explico, que alguien había preguntado bien en el chat, ahora explico eso puntualmente. ¿Seguimos? Entonces el autor se pregunta, ¿por qué se produjo en este contexto de creciente crisis
un incremento de la cooperación entre el oficialismo y la oposición. ¿Por qué se hace esa pregunta el autor? Porque claramente en un contexto así lo más lógico sería que la oposición aproveche el momento como para desestabilizar aún más al gobierno. El problema es que esta desestabilización del gobierno afectaba a todo el régimen político, porque teniendo en cuenta que había y estaba amenazando constantemente a la democracia el poder militar, que seguía siendo muy influyente en esa sociedad. Entonces, se va a producir el fenómeno de la cartelización, que es ni más ni menos que la cooperación entre los dos partidos mayoritarios, ¿sí? Partidos que van a pasar a depender financieramente del Estado para su funcionamiento. ¿Por qué? Antes, situémonos en contexto, veníamos de una dictadura en donde los partidos políticos estuvieron prohibidos, la actividad sindical también disminuyó muchísimo, esto afectó financieramente a los partidos, a los sindicatos, y previo a la dictadura había una cooperación financiera de los sindicatos a los partidos políticos. Bueno, esto se va a ir debilitando cada vez más, y los partidos van a pasar a depender para funcionar del Estado. Entonces, un Estado que tenía que necesariamente ser democrático, porque si volviera un Estado militar, obviamente los dirigentes políticos en ese contexto serían o perseguidos o exiliados, y obviamente la actividad política se volvería a suspender. Entonces esa situación no le convenía a nadie. Por eso se forma esta cartelización, es decir, que los partidos políticos pasan a formar una especie de cartel, es decir, colaboran y se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones. No significa que van a defender las mismas cosas, pero sí en lo que significa el funcionamiento de las instituciones, sí se van a poner de acuerdo, ¿sí? Esta estrategia de la cartelización va a formar un subsistema bipartidista, es decir, formado por dos partidos, que va a tratar de bajar el nivel de conflicto, garantizar la estabilidad del régimen, y sobre todo, al tener como una actuación coordinada entre los dos partidos, que uno era oficialista y el otro era opositor, va a impedir el crecimiento de los partidos menores, ¿sí? Como que todo va a seguir girando en torno a los dos partidos mayoritarios. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia política del peronismo? Va a consistir en la de facilitar la sanción de algunos proyectos que enviaba el presidente mediante el otorgamiento de quórum, ¿sí? Por ejemplo, y esto es algo que menciona el autor, las leyes, ahora vamos a ver las leyes de obediencia debida y punto final, que son leyes que se consideraron leyes de la impunidad o leyes del perdón. En base a esta estrategia de cartelización, el peronismo habilita el quórum para que se debatan estas leyes, pero después las vota en contra. Lo mismo pasaba con algunas medidas económicas, van a ser permitidas que se debatan en el Congreso, aunque no van a ser acompañadas por el Partido Justicialista. ¿Entienden lo que digo? O sea, ¿en qué consistía? Repito entonces esto de lo de la cartelización. Significaba que los partidos políticos mayoritarios, UCR y PJ, se unían para cooperar entre sí, para sostener el funcionamiento de las instituciones. En este caso, funcionamiento del Congreso, ¿sí? Es decir, ustedes saben que para que una ley se apruebe, primero tiene que tener la posibilidad de ser discutida en el Congreso. Y para eso, para que se discuta una ley en el Congreso, tiene que haber quórum. Y el quórum es una cantidad determinada de senadores y de diputados que tienen que estar sentados en eso, ¿sí? Entonces, si no hay quórum, directamente la ley ni siquiera se discute y obviamente que no es aprobada. Entonces lo que hacía el peronismo en este caso era, bueno, habilitaba el quórum para que se discuta la ley, después el oficialismo la aprobaba, la oposición la rechazaba, pero la institución funcionaba, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la cartelización era más que nada ponerse de acuerdo para que las instituciones funcionen
más allá de que no hubiera un acuerdo sobre el programa político, ¿sí? No sé, por ahí no se ríen mucho con esta cuestión, porque es nada más ni nada menos que la oposición y el oficialismo poniéndose de acuerdo para que el sistema funcione, y pero después cada uno seguía teniendo su posición, ¿sí? Se los trato de explicar de la forma más sencilla que puedo, para que no se enrieden mucho en esta situación. Y ahí lo dijo bien Matías, había una amenaza concreta, que era el poder militar, digamos. No era una cuestión que hoy en día, si nosotros no podemos pensar en un golpe militar, sería como algo muy lejano, porque no es algo presente en la preocupación de la gente. Pero en ese momento estábamos hablando del 85, 86, hace muy poquito tiempo que se había recuperado la democracia, y los militares seguían teniendo mucho poder, entonces era una amenaza real, esta posibilidad de que se cayera el sistema democrático. ¿Entienden? Bueno, sigamos entonces. Bien, en el 86, el ministro Zurril va a anunciar una segunda etapa del Plan Austral, en la que va a proponer medidas de carácter ortodoxo que querían reformar el Estado, ¿sí? Y reducir también el déficit fiscal. También buscaba incorporar medidas solicitadas por los capitanes de la industria para brindar apoyo a la industria de nuestro país. Este paquete de medidas va a ser rechazado en el Congreso. Recuerden que esto les dije, una cosa que se pudieran discutir determinadas cosas en el Congreso, otra cosa era que la oposición acompañe las medidas o el programa económico del gobierno. Bueno, estas medidas económicas van a ser rechazadas por el Congreso, y en el 87, a partir ya del 87, el gobierno va a intentar generar contactos con un sector del sindicalismo, que era opositor a Saúl Ubaldini. Este grupo se llamaba el grupo de los 15, ¿sí? Como un gesto hacia este sector, el gobierno va a nombrar a Carlos Alderete al frente del Ministerio de Trabajo, que venía del sector de Luz y Fuerza, y esta situación de haber nombrado un sindicalista, un gremialista, también va a generar una contradicción, porque recordemos que una de las ejes de campaña de Alfonsín había sido, bueno, meterse o ir contra los sindicatos, democratizar los sindicatos y demás, y al final termina pactando con una parte de ese sindicalismo. Entonces también se va a ver como una cuestión si se quiere, de una contradicción, ¿sí? Seguimos entonces. Bien. Ahora bien, vamos a hablar entonces, esto les dije, les lo nombré varias veces, lo dijeron también ahí en el chat, pero es importantísimo entender esto. La relación con la corporación militar y entender el contexto político para entender muchas de las cosas y de las decisiones que se tomaron. En abril de 1985 comienzan entonces los juicios a las juntas militares, de la que van a terminar siendo condenados en diciembre la mayoría de los altos mandos, ¿sí? Videla, Macera, Viola, Agosti, todos los jerarcas de las tres fuerzas armadas van a ser los que van a ser condenados, en condenas que van de 10 años a 25 años, digamos, y esta situación era única en la historia de Latinoamérica. Ustedes saben que nuestro país no fue el único país donde hubo dictadura, ¿no? Que todo lo que se conoce como el Cono Sur, Chile, Brasil, todos tuvieron sus regímenes dictatoriales, pero en nuestro país fue el único en el que se inició, ni bien terminada, ni bien recuperada la democracia, se inició el proceso de juzgar a los militares. Algo que en estos países no sucedió, incluso en muchos países hasta ahora no se termina de juzgar a las militares. Bien, es verdad lo que dice Matías, uno de los conflictos que generaban estos juicios, fue que había un código de justicia militar y estaba la justicia civil,
obviamente que los militares al funcionar como una corporación querían ser juzgados por ese código militar y no por la justicia civil. Bueno, terminan siendo juzgados por un juzgado civil, condenados por esto va a ser rechazado por los militares, que van a seguir sosteniendo que acá hubo una guerra, hubieron dos bandos. De hecho, antes de retirarse, antes de que se realizaran las elecciones en el 83, los militares van a dictar una autoamnistía, es decir, se van a perdonar a sí mismos todos los delitos cometidos. Obviamente que esa amnistía después fue derogada y se iniciaron los juicios. Pero había al gobierno lo ponían en un dilema, porque si insistía o si metía profundidad en esta cuestión, se encontraba con este poder que estaba más organizado incluso que los partidos políticos, que tenía todavía mucha influencia, y era una amenaza real al poder democrático. Los militares van a reaccionar de manera violenta, sobre todo cuando sean llamados a declarar por las denuncias que se hacían, una de estas cuestiones, uno de estos que se va a rehusar a presentarse a declarar va a ser el mayor Ernesto Barreiro, que se va a amotinar en Córdoba, y esto va a generar una reacción en cadena que va a terminar con el primer levantamiento cara pintada que se va a suceder en Campo de Mayo, donde un regimiento a cargo del coronel Aldo Rico se va a amotinar, va a tomar las armas y bueno, va a exigir el fin de las acciones penales, el fin de los juicios, y sobre todo que se los reconozca como el bando ganador de una guerra contra la subversión. Esto va a indignar a la sociedad, que la sociedad se va a movilizar de manera masiva a la defensa de la democracia, a exigir que se detengan a los amotinados, que se vaya a fondo con esta cuestión. El presidente se va a acercar al lugar donde estaban amotinados, va a negociar con los militares, y luego va a salir al balcón de la Casa Rosada a decir una famosa frase que fue la de Felices Pascuas, la casa está en orden. Porque, bueno, este primer levantamiento sucedió precisamente en la Semana Santa de 1985. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ahí me adelanté, pero hay una situación importante que tiene que ver con la sociedad fue a apoyar al gobierno y el presidente esperando una profundización de las políticas de gobierno. Entonces, bien lo dice ahí Gloria, la sociedad lo que sintió fue que Alfonsín rompió ese compromiso, o traicionó ese compromiso, porque terminó siendo visto como una concesión a los militares, cuando la sociedad lo que exigía era que se profundice los juicios, ¿sí? Ahora bien, antes de avanzar con esta cuestión de los juicios, es importante que tengan en cuenta que el gobierno y distintos intelectuales fueron desarrollando la teoría de los 3 niveles de responsabilidad, ¿sí? Cuando se reforma el Código Militar en 1984, bueno, se va elaborando esta teoría. ¿Qué decía esta teoría? Que había que juzgar de manera diferente a los altos mandos que habían dado las órdenes, a los que habían cumplido órdenes solamente y estaban obligados a hacerlo, y a quienes en cumplimiento de esas órdenes cometieron delitos. Entonces, como que eran 3 situaciones distintas que tenían que ser juzgadas de manera distinta. Y esto es importante que lo tengan presente porque va a fundamentar una de las leyes que vamos a ver ahora, ¿sí? Sigámoslo. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué hace entonces el gobierno para intentar apaciguar las tensiones con el gobierno, con el poder militar? La primera ley que va a salir va a ser la ley de punto final. ¿Qué establece esta ley? Establece una fecha límite para la presentación de denuncias y apertura de causas, ¿sí?
de 30 a 60 días tenían los ciudadanos, los organismos de derechos humanos, para presentarse ante la justicia y denunciar las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Pasado esa fecha se extendía la acción penal, es decir, ya no se tomaban más denuncias. Esto se hizo cerca de la feria judicial, esperando que se presentaran pocas denuncias, o que no diera tiempo de presentar muchas denuncias, porque el objetivo del gobierno era reducir la cantidad de condenados dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, el efecto fue el contrario, porque en muchas provincias se suspendió la feria judicial, entonces los juzgados siguieron trabajando, siguieron recibiendo denuncias, y en un tiempo récord se presentaron más de 300 causas nuevas. Entonces, obviamente que esto mostraba esto que estamos hablando, digamos, cómo la sociedad, y sobre todo la militancia de los organismos de derechos humanos, las organizaciones familiares de desaparecidos, generaron un apoyo social para que se profundice el tema de los juicios. Y bueno, por eso la sociedad sintió un descontento o una decepción cuando el presidente sale al balcón y en vez de dar un mensaje, decir, bueno, vamos a profundizar la política de derechos humanos, y sale a decir, bueno, la casa está en orden. ¿Por qué? Un mes después se confirma la sospecha de que había sucedido un pacto con los militares, porque se anuncia la ley de obediencia debida, ¿sí? Sigamos entonces. La ley de obediencia debida se sanciona el 4 de junio del 85, y esta ley venía a aplicar esa teoría de los 3 niveles de responsabilidad que yo les había comentado, ¿no? Porque esta ley liberaba de responsabilidad a los oficiales subalternos que habían violado los derechos humanos, argumentando que obedecían órdenes, ¿sí? Es decir, se juzgaba a los altos mandos, pero a los oficiales que no hubieran, que eran subalternos y que decían que tenían que cumplir órdenes, no se los juzgaba, excepto a quienes se hubieran comprobado que hubieran cometido excesos, ¿sí? Entre comillas, digamos, los que cumpliendo órdenes igual violaron, igual torturaron, igual asesinaron, digamos. Entonces, como que esta ley venía terminó liberando y de culpa y cargo a un montón de militares con esta excusa de que, bueno, estaban cumpliendo órdenes. Que obviamente es vista y recibe muchas críticas por parte de la sociedad, de los organismos y los organismos de derechos humanos, por ver como que se terminó claudicando ante una de las banderas, que era la defensa de los derechos humanos. El gobierno va a afrontar, debido a esta cuestión, una crisis de representación política, que no solamente le va a tocar a él, sino va a llegar a todos los partidos políticos. Y acá hay algo que por ahí se repite mucho, que si bien este descontento era con los partidos políticos, no significaba que la gente criticara el sistema democrático, porque el sistema democrático y la democracia seguía siendo defendida por la gente, ¿sí? Sino que acá vamos a ir viendo cómo la sociedad se va a ir alejando de los partidos políticos, pero al mismo tiempo defendiendo la democracia, ¿sí? Digamos. Seguimos. Bien, estamos llegando entonces a la tercera etapa. Voy a ver ahí en el... Bien, muy buenos los aportes de Matías en el chat. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Bueno, bien. Seguimos entonces, entramos a la tercera etapa. Esta situación de levantamientos militares, del descontento de la sociedad y el alejamiento hacia los partidos políticos va a generar, esto que les había hablado, se refuerza esta lógica de acuerdos, de colaboración
entre el gobierno y la oposición peronista. ¿Con qué sector? Con la oposición peronista de la línea renovadora, ¿sí? En que era el sector que estaba dispuesto a conversar y dialogar con el gobierno, sobre todo para sostener la estabilidad del sistema. En 1987, sin embargo, bueno, debido a la crisis económica, al descontento social que hubo después de las leyes del perdón, el peronismo va a derrotar al gobierno en las elecciones de medio término, va a quedarse con 17 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, en donde va a ganar Antonio Cafiero, y esta situación también va a aumentar la interna que se estaba viviendo también en la UCR, en donde muchos sectores van a criticar al gobierno de Alfonsín por las medidas económicas que se tomaban, porque muchas decisiones no se consultaban dentro del partido, pero sin que esta crítica o esta interna generara una figura que le pudiera competir a Alfonsín, ¿sí? Es verdad lo que dice Matías, estas elecciones del 87 llevan a que el oficialismo pierda el quórum propio que tenían diputados y queda mucho más lejos en senadores donde ya tenía pocos números, ¿sí? El gobierno entonces va a intentar cambiar de rumbo porque la necesidad más urgente en este momento era la de darle a la economía una estabilidad política, una estabilidad, digamos, sobre todo frenar la inflación que cada vez crecía con más rapidez. Va a intentar imponer las reformas neoliberales, ¿sí? Estas reformas que eran aconsejadas por los organismos internacionales de crédito, por los países desarrollados, que era un paquete de medidas que básicamente lo que pedían era que el Estado se desentienda de la educación pública, de la salud pública, que pasen a ser privadas, y proponía un programa de privatización de empresas, ¿sí? Y el gobierno de Alfonsín va a intentar implementar alguna de estas reformas, van a ser rechazadas por los sindicatos, por el peronismo, por parte de los radicales, y también porque lo que dice el autor es que el propio gobierno de Alfonsín intentó ir frenando lo más que pudo la aplicación de estas reformas, que luego van a ser aplicadas en la década siguiente. ¿Sí? En el gobierno menemista, este programa neoliberal va a ser aplicado en su totalidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. En el 88 entonces se va a lanzar el Plan Primavera, como les dije, buscaba el principal objetivo bajar y frenar la inflación, bajar el desempleo, aplicar algunas de estas reformas. No va a tener el éxito esperado porque la inflación en definitiva no va a frenar, seguimos, incluso va a llegar a ser una inflación de carácter hiperinflacionaria, es decir, va a llegar al 114%, exactamente, 114%, lo que se va a volver una situación insostenible, porque obviamente que se licúa absolutamente y desaparece el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, ¿sí? Seguimos. ¿Seguimos? Bien. Esta situación lleva a que se agrave, sumado a esta situación de la inflación y la hiperinflación, se va a agravar las pujas entre los conflictos entre los capitanes de la industria que pedían medidas de protección por parte del Estado y los acreedores externos que pedían todo lo contrario, pedían que se libere totalmente la economía. Y son dos situaciones que chocan necesariamente. A este conflicto se va a llevar el fin de esta alianza que había tenido el gobierno con el grupo de los 15, que se van a unir nuevamente a los paros. Esto no solamente en la calle se va a ver esta oposición, en el Congreso también, sobre todo cuando se intenten avanzar con estas reformas neoliberales. Los levantamientos militares, a pesar de las leyes del perdón que supuestamente tenían la intención de bajar los ánimos, van a seguir porque los militares en definitiva lo que querían era no ser juzgados, era ser reconocidos como héroes de guerra, y que no haya ningún tipo de juicio. No, entonces a ellos las leyes de obediencia de punto final tampoco les sirvieron,
siguen habiendo levantamientos que se producen en Monte Caseros, en Villa Martelli, que en este caso no va a ser los Carapintadas, sino que va a estar el coronel Seineldín, y después va a haber un levantamiento de un grupo guerrillero en el regimiento de La Tablada, un ataque en realidad, y van a producir 28 muertes. Es decir, los conflictos vienen llegando de distintos frentes. Seguimos, la siguiente. Seguimos. Llega a una situación insostenible para el presidente. Las elecciones se van a realizar en abril del 89, y esto va a llevar a que, como adelantamos hoy, gane el candidato que venía de la línea ortodoxa del peronismo, que fue Carlos Saúl Menem, y termina asumiendo su mandato 6 meses antes, porque bueno, para Alfonsín ya no tenía autoridad política, no tenía apoyo de su propio partido, la inflación había llegado al 114%, es decir, la situación económica era insostenible. Y bueno, y así termina este periodo histórico, ¿sí? Bien, exactamente. Para la clase que viene, les voy a pedir que lean, perdón, antes de eso, ahí este PowerPoint, si ya no se los pasaron, ahora los chicos se los van a pasar, tiene algunas preguntas que les van a hacer a ustedes para profundizar la lectura, ¿sí? Estas preguntas no las tienen que traer respondidas para la clase que viene, ni las van a encontrar en forma de oración en el texto, ¿sí? Son preguntas nada más guía para que ustedes centren la mirada en algunas cuestiones y les pueda servir para analizar algunas cosas, ¿sí? Esta parte está basada en textos de Hernán Feir y Hugo Quiroga, que son los dos autores del dossier que ustedes tienen que hablan de la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Bien, para la clase que viene entonces les voy a pedir que primero que profundicen esta parte de la presidencia de Alfonsín, marquen lo que no hayan entendido, lo que necesiten que se vuelva a explicar. Entonces la clase que viene empezamos haciendo un pequeño repaso de esto, y lean hasta la primera presidencia de Menem, que es hasta el año 95, ¿sí? Lean la primera presidencia, lean el texto de Hernán Feir, que habla del plan quinquenal y los sindicatos, y la segunda parte del texto de Quiroga, ¿sí? Que ya habla también de la presidencia de Menem. Lean esos dos materiales, traiganlos leídos, para que les sea más fácil entender y sobre todo seguir la clase, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, pregunta, me quedo acá, y también están los chicos para que les hagan preguntas a ellos sobre el examen, si quieren saber y eso, ¿sí? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, me presento, mi nombre es Omar, seguramente con más de uno me conoce porque estuvimos hablando por WhatsApp. Bueno, primeramente les quería pasar a comentar quiénes somos nosotros, qué hacemos. Nosotros somos una agrupación que se llama FUB, somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, somos de distintas provincias de este Nordeste, de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, y bueno, a la vez estamos dentro de un espacio que se llama Estudiantes por Derecho, en el cual también hay otras agrupaciones y estudiantes independientes sin ideologías políticas. ¿Por qué estamos dentro de este espacio, estudiantes independientes justamente sin ideologías políticas? Porque es nuestra única misión como espacio es poder lograr que todos ingresen y egresen de la universidad pública, que es algo que tanto nos costó a nosotros y a nosotras en la historia argentina, y que justamente ahora, valga la redundancia que estamos tocando, es parte de la recuperación de la convivencia democrática. Y bueno, sin nada más que agregar y contarles quiénes somos, porque cuando entren a la facultad se van a topar con eso. Queremos decirles que somos estudiantes al igual que ustedes y sabemos la incertidumbre que están pasando en este momento, si van a ingresar a la carrera o no van a ingresar. Darles mi confianza de que van a ingresar todos y todas y van a poder seguir ese camino, y nosotros como agrupación queremos ser parte de ese proceso y poder ayudarlos y ayudarlas, decirles que estamos en todo lo que necesiten, tanto para las extensiones, ya sea con un mensaje cuando ingresen, y para quienes van a asistir a la sede central con sus trámites, materias
y bueno, obviamente esperándoles en el box azul que está en la facultad cuando nos veamos ahora en las clases obligatorias de la facultad. Bueno, sin nada más que agregar, les voy a ceder la palabra a mi compañera Malvina. Omar, si puedes también continuar, porque justo Malvi tuvo un inconveniente, así que si puedes dar el cierre, así terminamos. Perfecto. Bueno, chicos, bueno, comentarles algunas cosas didácticas de lo que es el examen de ingreso. Bueno, primeramente, todos los años, cuando era de manera presencial, e inclusive ahora por la pandemia, el contexto pandémico, sigue siendo 40 preguntas multiple choice el examen, de las cuales son 12 preguntas de historia, es el módulo más importante, por eso traten de darle una releída antes de venir a la clase y poder ir entendiendo, porque, bueno, para quienes se topan por primera vez con la historia, que es importante saberlo, tal vez no entiendan tanto el contexto, porque tienen que entender el proceso anterior, lo que pasó anterior al proceso de reorganización nacional, para entender ahora cómo fue la revuelta a la democracia. Bueno, son 10 preguntas de organización jurídica, que es otro módulo que lo vamos a tocar la semana que viene, 10 preguntas de contabilidad y 8 de lógica. Tienen que hacer 25 preguntas correctas para poder aprobar ese examen y ser alumnos regular. No sé si tienen alguna pregunta específica, pueden dejarlo en el chat. Por el momento, las clases y el examen va a ser presencial, excepto que la facultad, por el rebrote de casos que están viendo ahora, informe algo al respecto. Respecto a las preguntas correctas, tienen que ser 25 correctas. Pueden responder 8 de historia, 2 de lógica, no importa. 25 correctas de todo el examen. No sé si tienen alguna duda. No se puede usar corrector, por ejemplo, en el examen. Y también en el sistema de examen, atrás hay una grilla en la cual ustedes tienen que ir marcando. Por ejemplo, pregunta 1, A, B, C, D, con una X. Si ustedes se equivocan al marcar, no lo pueden borrar. Por eso, primeramente, tienen que releer bien la pregunta y después ir marcando. De igual modo, nosotros, al finalizar todas las clases de módulo que estamos dando, vamos a darle una breve reseña de cómo se hace eso. Y quienes son de sede central y están en Corrientes Capital, o ya se encuentran por acá, si pueden asistir a las clases presenciales, sería gratificante para ustedes para poder ir guiándose mejor. Discúlpame. Sí, decime. ¿Puedes repetir, por favor? Eran 40 preguntas y 12 de historia, porque se activó en un micrófono y la verdad que no escuchamos nada. Ok, son 40 preguntas el total del examen, de las cuales va a haber 12 de historia, 10 de organización jurídica, 10 de contabilidad y 8 de lógica. Para poder aprobar el examen e ingresar a la carrera, tienen que responder 25 correctas, que le daría un total de una nota de 6. De igual modo, si no aprueban el primer examen, tienen el recuperatorio, que es el 9 de febrero, para sede central. Si no hay ninguna duda más, podríamos dar por finalizado. Agradecerle una vez más a la profe Magda Duarte por su predisposición siempre con la FUB de enseñarlos. Y nada, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al privado por WhatsApp o en los grupos, que siempre vamos a estar para ayudarlos. Hola, hola. Sí, decime. Hola, te pregunto, ¿los de extensión tienen otra posibilidad, otra instancia en caso de que no se apruebe el examen de ingreso en rendir? Porque sé que puede que haya en abril, mayo, julio y octubre, ¿puede ser? ¿O Eso solo de sería, sede central? sí, bueno, tanto para la sede central como para las extensiones áulicas hay 3 periodos en el año para rendir. Tenés la primera instancia, que es en febrero, el examen y el respectivo recuperatorio. Está la segunda instancia, que es en el mes de mayo, abril aproximadamente. Si no aprobaste la primera, que tenés el examen, el respectivo recuperatorio, y así sucesivamente en septiembre también el examen y respectivo recuperatorio. En el caso de las extensiones, si no aprueban el examen recuperatorio, tienen una tercera instancia que se llama examen extraordinario. Pero eso no acata a la sede central, porque es una resolución distinta que no depende de nosotros, sino que puramente de la universidad y de quienes deciden eso.
¿Cuánto tiempo dura el examen? No hay un tiempo estimado, aproximadamente 1 hora y media, 2. No hay apuro en desarrollar el examen. Los horarios los vamos a estar dando cuando la facultad saque. Ayer sacaron las comisiones que les toca a cada estudiante, que eso les va a servir a ustedes. Por ejemplo, si a uno le tocó la comisión 16, para saber qué horario va a poder rendir el examen e ir a la facultad para hacer las clases obligatorias que son presenciales, y también para saber en qué salón, en qué aula van a rendir y tener que asistir. Por eso es importante las comisiones. Quien tenga inconveniente con eso nos pueden escribir y les ayudamos. El examen son solamente preguntas y, como dijo la profe hoy, son preguntas textuales del libro. Por eso es importante que ustedes sigan el material bibliográfico. No van a hacer otra pregunta. No se centren tampoco mucho en las fechas, sino más en las instituciones, en los planes sociales, específicamente en historia, en quién ocupó tal cargo, quién fue tal funcionario. Esas son preguntas que suelen hacer en los exámenes. ¿Cuándo son las clases obligatorias? Son del 24 al 28 de enero en sede central. Para quienes obviamente se inscribieron en sede central. La próxima clase es mañana miércoles a las 19 horas. ¿Me permite? Sí. Si alguien me quiere permitirme compartir la pantalla, entonces les muestro a los chicos el orden en el que tienen que leer el material para que les sea mejor. Avísame cuando... Pero vos podrías compartir si tenés por ahí. Es justo Malvi que bueno, ahí justo tenía un inconveniente, pero ahí le pregunto si puede, si no... Ahí comparto permitirme compartir la pantalla y ahí les muestro entonces para que vean el orden. Buenísimo. Ahí, chicos, les voy a mostrar en el orden, en el material, el orden en el que tienen que leer para respetar la cronología, ¿sí? Entonces les hace más fácil para entender cuando... Profe, buenas tardes. O sea, lo leído sería para mañana, entonces, 19 horas. Mañana no tengo clase con ustedes. El jueves. El jueves es la segunda clase que tengo con esta comisión, jueves a la misma hora, y viernes a las 7 es la última, viernes de 7 a 9, ¿sí? No sé si alguien me... Ahí. Martes, miércoles y jueves nos dijeron que teníamos. ¿Sí? Claro, ¿podría, por favor, digamos, repetir bien el horario, profe? Porque tengo entendido que dijeron miércoles 19 horas. Sí, Por no eso sé nada más. si... Sí, nosotros estuvimos difundiendo que las clases son los martes y jueves de 16:30 a 18:30. A algunos le pasamos sin querer 16 horas, pero el horario correcto, como avisamos en el grupo, es 16:30. Y los miércoles de 19 a 21 horas. No sé si... compartir. Entonces, ahí están viendo el texto, ¿no?
chicos? ¿Están viendo el texto? Sí, sí se ve mal. Bueno, ahí les muestro entonces cómo es el orden, ¿sí? Bueno, empieza acá con el texto de Hernán Feir, que es lo que dimos hoy, ¿sí? Hasta más o menos la página, ya les digo, todo esto entró la presidencia de Alfonsín, todo esto ya lo tienen que leer, en la primera parte del texto. Ven que se trabó, no sé qué le pasó. Ahí está. ¿Se puede decir las páginas, profe, así lo vamos anotando? Sí, pasa que, por ejemplo, si lo tienen impreso, no tiene el número de páginas. Lo tienen, si entienden, si está digitalizado, sí les puedo decir, pero si lo tienen impreso, no les puedo decir por número, porque como son distintos autores, no sigue un orden de páginas. Pero bueno, justo no sé qué me pasa. Profe, una consulta, las referencias del texto de la presidencia de Alfonsín, veo que es muy detallado, muy específico. ¿Eso también hay que tener en cuenta para el examen? Son como Yo les 50. pediría que algunas cuestiones lean, ¿sí? Porque profundicen, porque también es que les quede como una práctica para la carrera, ¿sí? Porque muchas veces de las notas al pie hay información importante. No sé, la verdad, si toman preguntas, generalmente no, porque ya sería muy rebuscado, pero por ahí a ustedes les puede servir para entender más o para contextualizar mejor la información, ¿sí? Entonces, acá se me arregló el texto. Hasta la página 22, hasta la página 24 más o menos, es lo de Hernán Feir, que dimos de la presidencia de Alfonsín, más el último texto, que es ya les digo. Más el texto de Hugo Quiroga, que arranca en la página 84, ¿sí? Entonces, el primer texto y el texto de Hugo Quiroga, de la página 84 a la página 80, todo esto es la presidencia de Alfonsín, todo esto tendrían que ya leerlo con ayuda del PowerPoint que tienen, que les van a pasar. Sí, todo este texto habla tanto de la presidencia de Alfonsín como la presidencia de Menem. Entonces, hasta la página 97 es el gobierno de Alfonsín. Esos son los dos textos que analizamos hoy con el Power, ¿sí? Para la clase que viene, entonces, pueden leer a partir de acá, desde el gobierno de Menem, desde la página 97 en adelante, y el segundo texto de Hernán Feir, que está que empieza, que es este es el segundo texto. Convertibilidad y sindicalismo, ¿sí? La página 67. Lean primero el texto de Hugo Quiroga, porque es el que está más detallado, ¿sí? Hasta el 95, pero si quieren ya pueden leer todo, entonces ya van adelantando. Y esta parte, el plan de convertibilidad, este texto de Hernán Feir, lo que hace es profundiza uno de los aspectos de la presidencia de Menem, que fue la relación con los sindicatos. Van a ver mucha información que tiene que ver con muchos nombres de sindicalistas y sindicatos y demás. Es tedioso, esa parte no es la más importante. Sí es importante que de este texto en puntual saquen por qué el sindicalismo apoyó las reformas económicas de Menem, ¿sí?
Esa más que nada la pregunta importante que tienen que responder con esto, ¿sí? Todo esto igual lo vamos a desarrollar en la clase que viene. Les digo porque se van a encontrar seguramente con un montón de nombres y cosas y se van a querer morir porque va a ser muy aburrido, pero sepan que el texto en sí habla nada más que de la relación de los sindicatos con el gobierno, ¿sí? El otro texto, el de Hugo Quiroga, el que está al final de todo el dossier, ese sí está más detallado y cuenta distintos aspectos de la presidencia de Menem, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ahí termino de compartir. Y... Perfecto. Agregar una cosa nada más que me corrigieron, y es que respectivo a el examen de ingreso, solamente sede central tiene las 3 instancias en el año. En el caso de la extensión áulica, tienen el examen, el recuperatorio, y si no aprueban el recuperatorio, tienen un tercer examen que se denomina examen extraordinario, justamente porque no hay otra instancia. Con respecto a los pregunteros que estuve viendo que preguntaron, vamos a estar mandando todo en los grupos de WhatsApp. Y el próximo encuentro es mañana, miércoles a las 19 horas, en el mismo link que, bueno, vamos a volver a enviar al grupo. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, podríamos estar dando por finalizado, y cualquier duda que tengan, nos estamos escribiendo por WhatsApp. Buenas tardes, consulto. Sí. Las clases cuando las grabamos quedan guardadas. Justamente se está grabando el Zoom. Esto ahora cuando termina lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Hub Derecho UNE. Están, dale. ¿Será que lo pueden pasar ahí en el grupo? Así Sí, por ahí lo vemos. Sí, ni bien subimos, lo mandamos todo. Es Muchísimas importante gracias. también que sigan la cuenta de Instagram, que ahí subimos siempre toda la información. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, nos vemos mañana a 19 horas. Chao chicos, nos vemos. Lean.